pero con una verdad y un camino equivocado. Usted y yo conocemos esa verdad y ese camino. Y somos usted y yo los que debemos de ir a dar a conocer a ellos la verdad y el camino. A ellos. Ellos están equivocados. Creen en Dios, pero con un camino equivocado. Usted y yo estábamos igual antes, pero Cristo vino a nuestras vidas a reconciliarnos con el Padre. Por lo tanto, eso nos toca a usted y a mí. Amén. Los ángeles se desean venir aquí a hablar de Jesús, pero ellos no lo pueden hacer. Para eso estamos usted y yo. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Denle fuerte aplauso al Señor. Vamos a hablar de Juan el Bautista, un varón escogido por Dios que llegó hasta lo último, ¿sabe? A él no le importó lo que le iba a pasar, pero él no dejó de predicar de Jesús. Pasara lo que pasara, él siempre hablaba de Jesús. Vamos a ir al libro de San Juan, capítulo 1, versículo 6. Aquí arriba me siento muy largo de ustedes. San Juan capítulo 1. Versículo 6. Dice la palabra de Dios. Hubo un hombre, pero aquí como vemos hombres y mujeres, vamos a decir, hubo un hombre y una mujer. Amén. Enviados de Dios, el cual se llamaba Juan, pero aquí vamos a quitar el nombre de Juan. Ponga cada uno su nombre. Amén. El cual se llamaba, diga su nombre. A ver, diga su nombre. El cual se llamaba Teresa. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. ¿Sabe? Juan el Bautista fue escogido para que diese testimonio de la luz, para que todo aquel que escuchara de Juan creyese en Jesús. Usted y yo, al igual como le dije, hemos sido escogidos desde antes de la fundación del mundo, para que vayamos a declarar que Jesucristo es el Señor, a dar a conocer lo que ha hecho en tu vida y en mi vida. Amén. Ahora, vamos a ver lo que hizo Juan el Bautista, de hablar de sus discípulos. Por eso dije al principio que nos gusta hablar de cosas para artículos o personas, y aquí la persona se interesa. Vamos a ver ahí mismo en el libro de San Juan, capítulo 1, versículo, para que veamos cómo Juan el Bautista en verdad estaba haciendo el trabajo que Dios le había mandado a hacer. Capítulo 35. Capítulo 1, versículo 35. Vamos a ver este cuadro. Yo quiero que usted se meta en la palabra. Cada vez que usted lea la palabra, ¿sabe cómo la palabra se va a hacer viva en usted? ¿Sabe cómo la palabra se va a hacer viva en usted? Cuando usted la lee y usted la vive, usted ve aquello, usted está ahí, usted se siente que está en ese lugar. Escuche lo que dice. En el 35. El siguiente día, otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Aquí me muestra la palabra de Dios que Juan estaba con dos discípulos. No dice cómo estaba, si sentado, parado o recostado. Pero yo me imagino seguro que estaban sentados en un tronco, ellos ahí conversando. Juan el Bautista le estaba hablando a los dos discípulos de Jesús. Y algo que me sorprende la palabra donde dice que Juan el Bautista hablaba de Jesús y no conocía a Jesús. Estaba hablando de alguien que no conocía, pero que le había sido revelado por el Espíritu Santo ya. Amén. Por el Padre se le había sido revelado a Juan el Bautista. Ahora, Juan el Bautista está conversando con dos de sus discípulos.
Y vea qué hermoso, porque en verdad despertó en ellos el deseo de seguirle, porque dice la palabra de Dios que le siguieron. El maestro siguió caminando. Ellos iban detrás del maestro. Y el maestro voltea y le dice: ¿qué buscáis? Ellos seguro con temor y temblor le dice, y le hacen una pregunta: maestro, ¿dónde moras? Significa rabí, ¿dónde moras? Dice, ¿dónde habitas? Lo que ellos no estaban entendiendo es que Jesús, amada iglesia, Jesús no anda buscando casas donde habitar, ni templos ni templos de así ahorita, como estamos acá. Dios anda buscando, Jesucristo anda buscando corazones donde habitar, amada iglesia. Lo que ellos menos imaginaban era que Jesús andaba buscando, Jesús lo que andaba buscando era corazones donde habitar. Juan el Bautista ya había puesto en ellos un interés por Jesús. Entonces ellos lo siguen y Jesús se quedó con ellos. Dice que ellos siguieron a Jesús y se quedaron con él. ¿Qué significa esto? Que Jesús se quedó a morar en el corazón de los discípulos. Eso va a suceder, amada iglesia, cuando usted y yo demos a conocer a Jesucristo a los que están allá afuera, a nuestra familia, a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros compañeros de estudio, a todo aquel que no conozca de Jesucristo. Es nuestro deber de usted y yo hablar de Jesús. Pero ¿qué pasaría, amada iglesia? ¿Qué pasaría si usted tiene a Cristo en su corazón, pero usted está frustrado, usted está desanimado, usted está desmotivado, usted está amargado? Viene Dios y le da una persona para que usted hable de Cristo y usted dice: para como estoy yo, ¿qué le voy a decir a esa persona? Y más bien empieza a decirle cosas incorrectas y esa persona dice: mira, Dios que tiene a Cristo en su corazón. Yo esperaba una palabra de esperanza y me mandó donde el doctor. Porque estamos desmotivados. Entonces aquella persona no la motivamos. Usted y yo debemos de tener palabra de motivación para el perdido. Amén. Para aquel que no conoce de Jesús. Ahora, amada iglesia, Dios te va a poner a hacer cosas locas. Amén. Cosas locas. Como pastora, cosas locas. Dios te va a poner a hacer cosas locas. Cosas que usted ni siquiera se imagina hacer. Voy a contarles rápidamente algo que leí en un libro sobre un evangelista. Fue este evangelista que Dios le habló y le dijo: necesito que vayas a África a predicar la palabra, a dar a conocer mi palabra, que en ese lugar es muy peligroso. Ahí no es cualquiera que entra. ¿Te arriesgas? Me arriesgo. Se fue el evangelista, tomó su mochilita y se fue. Cuenta el evangelista que iba caminando, se introdujo en las montañas. Y cuando iba adentro de las montañas, dice que va viendo un montón de monos brincando en unos árboles, brincando, y escucha una voz auditiva que le dice: predíquele a los monos. Y se queda el evangelista y dice: ¿a quién le estarán hablando? ¿A quién le voy a predicar? Si aquí no hay nadie, lo que veo son monos. Y escucha la voz que le dice: predíquele a los monos. Y dice: ¿pero cómo lo voy a hacer? Y volví a ver si lo estaban viendo. Y le volvió a decir la voz al oído: necesito que le prediques a los monos. Está bien, dice el evangelista, lo voy a hacer, voy a obedecer. Y le dice al oído el Señor el mejor mensaje evangelístico, lo mejor que hay de Jesucristo. Quiero que le hables a esos monos. Está bien. Y escogió el mejor mensaje, cuenta el evangelista. Y empezó a evangelizar a los monos. Y los monos brincaban y gritaban y de todo. Pero él habló de Jesucristo. Arrepiéntase en el nombre de Jesús, que Jesucristo ya vino y Él es nuestro Salvador, y empezó a predicarles. Ya cuando terminó de predicar, dice que se dio la vuelta y le dice una voz: no les hiciste llamado. Entonces dice que él se sonrió. Y el Señor, no, ya esto es de locos. ¿Cómo le voy a hacer llamado a unos monos si ni siquiera hablan? No les hiciste ese llamado. Háganles el llamado. Pero el Señor dice que volví a ver si había alguien viéndolo. Está bien, voy a obedecer. Dice que se para enfrente de los monos y dice: todos ustedes que han escuchado el mensaje del Señor, hoy les pido que se arrepientan de corazón y acepten a Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Dice el evangelista, cuenta que cuando él estaba diciendo eso a los monos, de tres, uno
Una tribu imposible en donde no podían entrar. Pero sabe, él pudo escuchar la voz de Dios aún en medio de decir, es lo que eras. Entonces, Dios te va a poner a hacer cosas locas. Amén. Dios te va a mandar donde esa mujer la cual no le hablas y te va a decir, ve, dedícale. Pero usted va a decir, Señor, si me cae mal, no la tolero, no la soporto. Es mi enemiga. Pero Dios le va a decir, ve, invítala a tomar café, que esa mujer se va a suicidar y necesita de Jesús. Amén. Tenemos que tener oídos espirituales, amada iglesia, para escuchar la voz de Dios. Cuando Él nos habla y nos dice, ve, no es cuando nosotros queramos, es cuando Él nos envía auditivamente, tener el oído abierto para ir. ¿Sabe? Dios va a propiciar momentos muy especiales donde Dios quiere que esa alma sea salva y usted le hable. Quizás hemos dejado pasar momentos en donde Dios nos ha permitido orar a la persona, pero no lo hemos hecho. No lo hemos hecho, amada iglesia. Y Dios necesita que usted y yo demos a conocer a su Hijo amado Jesucristo todos los días, amada iglesia. Que no quede nada ahí, nadie sin que le hablemos de Jesús. Amén. ¿Por qué, amada iglesia? Porque Él nos llama y Él nos dice en 2 Corintios 5:17. Vamos a ver 2 Corintios 5:17. ¿Qué nos dice el Señor? ¿Sabe? El Señor nos manda en 2 Corintios 5:17. Él nos dice que somos embajadores. Amén. ¿Cuántos embajadores del reino de los cielos hay en este lugar? Amén. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Escucha, amada iglesia, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Es un ministerio. Amén. Y todos lo tenemos. Eso no es solo para los pastores ni los evangelistas, es para la iglesia. Amén. Y nos dio, dice, el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo el mundo, no tomándoles en cuenta, dice, a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros, y encargó solo a los pastores. ¿Qué dice la suya? ¿Y nos encargó a quién? Diga a mí. A mí me encargó el Señor, diga. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que, ¿qué son? ¿Qué somos? Embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Usted sabe, amada iglesia, ¿qué es el trabajo de un embajador? ¿Cuál es el trabajo de un embajador? Hablar de ese país, viajar en alto a ese país. Y usted no va a hablar de un país terrenal, usted va a hablar de un país allá en los cielos. El reino de los cielos es el que usted tiene que hablar y dejarlo en alto. Amén. Usted no puede ir a hablar mal del reino de los cielos, porque ¿quién va a querer venir? No va a costar que vengan. Mientras usted empiece a hablar de que el reino de los cielos, todo lo que la palabra de Dios dice, ¿sabe? La gente va a querer venir a los pies de Cristo. Va a ser fácil predicar, va a ser fácil hablar de Jesús, pero hoy en día la iglesia no quiere el trabajo de embajador. No queremos ser embajadores. ¿Y sabe cuál es el problema? Que si usted y yo no lo hacemos, Dios busca a otros embajadores. Pero usted y yo no vamos a permitir de no hablar de Jesús y que el Señor consiga a otros para poder Él dar su palabra. Ahora, también dice que Él nos manda en Romanos 10:14. Romanos 10:14. Vamos a ir a Romanos 10:14. Escuche lo que nos dice ahí el Señor. Dice el Señor, 10:14. Porque, en el 13, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Todo
les predique. No hay quien le predique hoy en día a los perdidos. No lo hay. Entonces Dios se pregunta, ¿dónde está la iglesia? ¿Dónde está mi pueblo? ¿Dónde están mis hijos? ¿Dónde están? Vamos a ver 3 razones rápidamente. El mensaje es corto. Vamos a ver rápidamente 3 mensajes, pero antes quiero contarles otra historia. Esto me pasó a mí. Cuando yo era niña, iba con mi mamá a coger café a los cafetales. ¿Alguien ha ido a los cafetales a coger café? ¿Alguien ha ido? Amén. Yo recuerdo que se salía muy temprano, tipo 4 de la mañana. A las 9 de la mañana ya las personas tenían hambre y están con un poquito de sueño. Entonces se sientan, sacan el bocadito que llevan para comer y comen y se sientan y se duermen. Claro, están llenitos, con sueño y se duermen. Entonces yo observaba eso, porque lo hacíamos. Hay tiempos donde el café se madura muy rápidamente, se madura parejo. Entonces necesitan recolectores rápidos, muchos. ¿Para qué? Para que vayan a coger el café y no se pierdan. Entonces, el capataz, que es el que cuida las calles y a las personas que están ahí comiendo café, el capataz observa que no camina a la calle, que la calle no la sacan rápido y el café se está perdiendo. Se está cayendo el café y se está perdiendo. Entonces el capataz se va por la calle a buscar a la persona que le toca estar en esa calle. ¿Y cuál es la sorpresa? ¿Cuál es la sorpresa? ¿Qué cree usted que encuentra el capataz a la persona que llegó a tener trabajo? ¿Qué la encuentra haciendo? La encuentra durmiendo. La encuentra durmiendo bajo los árboles. Y el café se está perdiendo. Se está cayendo. Y yo un día le decía al Espíritu Santo, entonces, el capataz viene y ellos tienen una varilla grande, con un punzón. Y empiezan a picarle las costillas para que se despierte la persona. Claro, la persona brava, enojada porque no lo dejó dormir, se levanta brava y va a las matas de café y empieza a hacer así, a agarrarlo con enojo. ¿Qué es lo que sucede? El café que se había caído, había que recogerlo, entonces lo bajaba a mí, se perdía el café. Ese café se perdía, más el que jalaban, que no lo jalaban bien y no caía el canasto, también caía y ellos enojados, lo bajaban y se perdía. Y yo le decía al Señor, ¿qué representa esto en lo espiritual? ¿Qué representa? Y el Señor me llevó a esto. El Señor dice su palabra que la mies es mucha y los obreros son pocos. Que oremos a Dios de la mies, ¿para qué? Para que Él nos llame a trabajar en su mies. Amén, amén. Yo sé Dios qué significa esto. Dios te ha llamado a trabajar a su viña. Dígame, amada iglesia, Dios te ha llamado a trabajar a su viña. Amada iglesia, que Dios no te encuentre durmiendo. Que Dios no te encuentre afanada. Que Dios no te encuentre preocupada. Porque cuando estamos durmiendo en los laureles, mientras usted y yo dormimos y no hacemos el trabajo que Dios nos ha llamado a hacer, las almas están yendo al infierno. Las almas se están perdiendo. Se están perdiendo las almas. Y cuando Dios trae un mensaje duro, cuando Dios conoce el corazón del hombre y trae un mensaje a través de su siervo, se enojan. ¿Y qué sucede? Cuando van caminando, quizás Dios quiere que le hable de alguien, de Jesucristo, y lo ignoran. Y quizás en ese momento Dios había preparado el corazón de ese varón para que la semilla fuera sembrada. Pero como estamos enojados, entonces no lo hacemos. Y las almas se están yendo al infierno. Dios nos ha llamado, amada iglesia, a predicar su palabra. Dígame. Dígame, amada iglesia. No ser como los católicos. No ser como los católicos. Los católicos, no hay nadie católico acá, ¿verdad que no? Van a las iglesias los domingos y no sé qué otro día más. Llegan, se sientan, escuchan la palabra, salen y se van, regresan, lo mismo y lo mismo. La iglesia cristiana está igual, estamos igual. Venimos a un culto, levantamos manos,
hermanos, alabamos, adoramos, escuchamos palabra y nos vamos como si nada. Y allá afuera las almas se están perdiendo. Amén. Allá afuera necesitan de una palabra de Cristo. Allá afuera necesitan a Jesús. Amén. Vamos a ver rápidamente 3 razones por las cuales la iglesia no está predicando, por las cuales la iglesia no está dando a conocer a Jesús. Primera razón por la cual no hablamos de Jesús: el miedo. ¿A cuánto le da miedo? ¿A cuánto le da miedo hablar de Jesús? ¿Miedo a qué? Miedo al rechazo, miedo al ridículo, miedo a qué, a ser humillado, y le da vergüenza predicar de Jesús. Hablamos de cualquier cosa menos de Jesús. La iglesia, en el libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 29, ¿sabe? Esa iglesia había sido perseguida. Esa iglesia, por hablar de Jesús, fue perseguida. Pero usted sabe qué pasó en esa iglesia. Ellos no se quedaron encuevados. Ellos oraron a Dios y le pidieron que le diera de nuevo valentía. ¿Para qué? Para predicar su palabra. Hechos 4:29 dice, ellos aquí hacen una oración. Dice: y ahora, Señor, mira tus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Ellos tenían miedo. ¿Miedo a qué? Porque los habían encarcelado, los habían perseguido, los golpeaban, los arrastraban del pelo. Pero, amada iglesia, hoy en día usted y yo no nos van a hacer eso cuando vamos a predicar de Jesús. Es el miedo al rechazo, es el miedo a la humillación, es el miedo a lo que dirán, es la vergüenza. Esas son razones por las cuales nos damos y hablamos de Jesús. Oren a Dios si tienen miedo. No es fácil, pero si usted le ora a Dios, ¿sabe? Dios va a poner palabras en su boca. ¿Para qué? Para que usted dé a conocer a quien te sacó del hoyo cenagoso. Amén. Dios te va a dar palabra para que usted dé a conocer de aquel que perdona todos tus pecados, todas tus iniquidades y todas tus maldades. Amén. Que sea el centro de nuestra conversación todos los días, amada iglesia, todos los días de nuestras vidas. Ahora vamos a ver la segunda razón. Y esta segunda razón es muy fuerte. Y es mi testimonio. Esta razón es muy importante, amada iglesia. Mi testimonio. ¿Qué testimonio estoy dando yo en mi casa? Principalmente, que es donde vivimos. ¿Qué están escuchando de mi boca? ¿Qué palabras salen de mi boca todavía? ¿Me enojo por cualquier cosa? ¿Todavía hay ira en mi corazón? ¿Todavía hay celos en mi corazón? ¿Qué están viendo mis hijos que no conocen de Jesús? ¿Qué actitud estoy tomando en medio de una situación que está viviendo mi vida? ¿Quejas, críticas, murmuración? ¿O están escuchando alabanza y adoración como Pablo y Silas lo hicieron? ¿Qué están escuchando nuestros hijos? ¿Qué está escuchando nuestro esposo que no quiere venir a los pies de Cristo? ¿Cuál es mi testimonio en la casa? ¿Cuál es mi testimonio en el trabajo? ¿En el colegio? Eso nos detrae de no hablar de Jesús. Eso nos detiene de no hablar de Jesús. Y cuando usted y yo, amada iglesia, no damos buen testimonio, el que queda, escuchen, mal, es Dios. Usted y yo somos cartas leídas. ¿Sabe, amada iglesia? Muchos dicen: a mí qué me importa lo que diga la gente allá afuera. De por sí ni me han de comer. Está muy equivocado y equivocada. Os tiene que interesar en lo que digan allá afuera. Amén. Os tiene que importar en lo que digan sus vecinos. ¿Por qué? Porque usted es una representante y un representante de los reinos de los cielos, amada iglesia. Usted representa a Dios aquí en la tierra. Amén. Usted es hijo de Dios. Tiene que representar bien el reino
acá. Allá afuera, ¿qué es lo que dicen? Para ser como ellos, mejor me quedo como estoy. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza, amada iglesia! Usted y yo debemos de hacer el cambio, no ellos. El cambio, ¿cómo? Ellos tienen que convertirse a nosotros, no nosotros a ellos. Pero ya no hay diferencia entre la iglesia y el mundo. No la hay. Hablamos igual, pensamos igual, nos conducimos igual. ¿Dónde está la diferencia del cuerpo de Cristo? ¿Dónde está la diferencia de aquellos que fuimos lavados con la sangre del Cordero de Dios? No hay diferencia. Somos iguales en el trabajo con los compañeros, nos comportamos igual. No, amada iglesia, usted tiene que darse a respetar. Usted tiene que dar a conocer a Jesús, de que Cristo vive verdaderamente en usted, con su testimonio. Con solo el hecho, ¿sabe, iglesia? De que usted le diga allá afuera, y usted ande caminando en rectitud, y usted le diga a alguien, Cristo te ama, esa persona dice, no sé, sentí algo extraño, algo se me movió en mí, y siente ganas de llorar. Es porque es el Espíritu Santo de Dios a través de usted, porque usted anda en santidad, apartado de lo que a Dios no le agrada, amada iglesia, apartado de aquello del cual Dios nos llama a apartarnos día tras día, amada iglesia. Y sí se puede apartarse de las cosas del mundo. Eso tiene que haber, eso significa mucho en nuestras vidas, pero tiene que estar en nosotros el dominio propio, dominar aquel deseo de la carne. Cuando usted se enoje, decide su carne, ¿sabe qué, carne? Ahora te detienes en el nombre de Jesús, no te vas a enojar. Mueres ahora en el nombre de Jesús. Dale muerte ahora de la carne, para que sea el Espíritu de Dios viviendo y floreciendo en usted. Amén. Nuestro testimonio. ¿Dónde están los frutos del Espíritu Santo en la iglesia? Hágase usted la pregunta y contéstese usted. ¿Dónde están los frutos? ¿Cuál es la diferencia entre la iglesia y el mundo? No lo hay. Esa es otra de las razones por las cuales no estamos dando a conocer a Jesús. Última razón. ¿Qué voy a decir? ¿Qué voy a decir? ¿Qué voy a hablar si no sé nada? Amada iglesia, si usted no escudriña las Escrituras, ¿qué va a saber? Si las Escrituras son las que hablan de Él. Amén. Y eso lo vamos a ver ahí en Juan 5:39. Juan 5:39. Dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Cómo voy a ir a predicar, pastora? ¿Qué digo? ¿Qué hablo? Escudriñe las Escrituras, lea la palabra del Señor, no le dé pereza. Entregue al Señor esa pereza, ese adormecimiento que le da cuando lee la palabra. Pastor, es que qué pereza. Mejor cuando voy al culto la escucho. No, amada iglesia, usted y yo debemos de escudriñar las Escrituras. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, cuando usted está predicando, le trae todo. Todo se lo trae, porque es Él. Es el Espíritu Santo a través de usted, cuando dijo el pastor ahora tempranito. Él es el que redarguye de pecado, de justicia y de juicio. Pero Él te necesita, amada iglesia, a ti, para ser ese instrumento, ese canal, para ir a hablar a las personas que no conocen de Cristo. Amén. Así que es un trabajo por la cual usted y yo debemos de hacer. Pastora, pero es que a veces me siento muy cansada, a veces me siento muy desanimada. A mí la palabra de Dios me dice que Jesús estaba en Judea, tenía que ir a Galilea, pero le era necesario pasar por Samaria. Y me muestra la palabra de Dios que él estaba cansado y con hambre. Yo me imagino que cuando él iba camino a Galilea, escuchó la voz de Dios que le dijo: hijo, necesito que vayas a Samaria. Ahí va a haber una mujer y necesito glorificarme. Jesús bien hubiera dicho: Padre, estoy cansado, tengo hambre, deja primero que vaya y descanse y coma y luego regreso. No, el maestro obedeció a su padre, por eso recibió el nombre que es sobre todo un nombre. Amén. Por eso está sentado a la mesa del Padre, porque él obedeció en medio de lo que estuviera pasando. Hambre y
cansado, él fue a Samaria. Y estaba la mujer en el lugar que el Padre le había dicho a él. ¿Y qué pasó? Dios se glorificó. Esa mujer abrió su corazón a Jesús. ¿Y qué pasó? Aceptó a Jesús en su corazón y fue, y todo el lugar donde ella vivía se convirtió a Cristo. Esa mujer llevó el mensaje de salvación a ese lugar. Pero ¿qué hubiera pasado si Jesús le hubiera dicho: papá, estoy cansado, tengo hambre, no quiero, qué pereza? Muchas veces Dios nos ha dicho: ven, habla. Y estamos bien sentados viendo tele y dejamos pasar esa voz. No obedecemos porque estamos cansados, otro día. Pero déjeme decirle que en el momento en que Dios te había hablado y te había dicho: ven y hábleme, porque ya después es tarde. Amén. En esta noche sé que el Señor ha hablado a tu corazón, a mi corazón. Es un mensaje que Dios trajo. ¿Para qué? Para reflexionar. Porque Dios pregunta: ¿dónde está mi pueblo? ¿Dónde están mis hijos? ¿Qué están haciendo? ¿Están afanados? ¿Qué teléfono comprar? ¿Qué carro comprar? Gloria a Dios por eso, ¿verdad que sí? Pero hay más afanamiento por las cosas materiales que por establecer su reino acá en la tierra, a lo cual Él nos ha escogido, a usted y a mí. Amada iglesia, sé que Dios ha hablado a nuestros corazones, así que pongan sobre sus pies en esta noche, y quiero que vamos hay un canto muy hermoso, y quiero que ahí con sus ojos cerrados usted escuche este canto y reflexione, amada iglesia. Ya es hora de que despertemos, ya es hora de que hagamos la obra del Señor acá en la tierra. Usted puede, amada iglesia. Si Dios no, entonces no lo hubiera escogido. Entonces Dios se equivocó. No, Dios no se ha equivocado. Dios te escogió a ti, me escogió a mí. Nada cuesta abrir nuestra boca. Y si usted me dice: pastora, es que estoy pasando una situación difícil, ¿qué voy a hablar, pastora? Si no ve la situación que estoy viviendo, sabe Dios, y yo voy a reconocer a Jesús. A mí me muestra también la palabra de Dios que la iglesia primitiva fue perseguida y fue esparcida. Ahora ellos aprovecharon y empezaron a regalar